bueno poder pararme otra vez acá, después de un tiempo de cuidado físico. Gracias a Dios hemos mejorado físicamente, mi corazón está mejor, así que nos vamos a aventurar a predicar hoy. No obstante, mi cardiólogo me pidió que debía hacerlo con calma. No sé si pueda predicar con calma, pero vamos a hacer el más sincero intento. Así que oren por mí en este tiempo. Vamos a buscar en nuestras Biblias Romanos capítulo 8, versículos 9 al 11. Estamos exponiendo Romanos capítulo 8 cada vez que celebramos la cena del Señor. Así que hoy nos corresponde considerar los versículos 9 al 11. Romanos capítulo 8, versículos 9 al 11. Dice la palabra de Dios: Mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Vamos a orar. Señor y Dios, nosotros venimos reconociendo que solo tu Hijo es digno de ser adorado. Venimos reconociendo que necesitamos del Dios Trino. Qué bueno es saber que el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo ha hecho todo para que podamos ser salvos y deleitarnos en esa salvación. Pedimos, oh Señor, que al considerar estos versículos, tu palabra puede ser visible ante nuestros ojos. Tu Espíritu Santo la ilumine y la aplique a nuestros corazones para que podamos vivir en nuestra vida práctica a la luz de estas verdades. Mira que te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Algo que es común a la mayoría de los seres humanos, al menos los que yo conozco, están incluidos ustedes, es que nos gusta que nos regalen. ¿Dije alguna mentira? Para la mayoría de las personas que conozco, repito, lo que más le gusta de la temporada de Navidad son los regalos. No me digas que es el pesebre. En ese tiempo las familias se regalan, en los centros de trabajo se dan regalos unos a otros, los gobiernos regalan, las grandes compañías regalan, hasta los extraños pueden darse regalos unos a otros. Ahora, las personas no quieren cualquier regalo. Si somos sinceros, mientras más caro sea un regalo, mejor es. En el trabajo en donde estaba mi esposa trabajando, esa compañía tenía en tiempo de Navidad o en la temporada la tradición del amigo secreto. ¿Saben de lo que estoy hablando, verdad? Se reparten nombres a las personas que se trabajan, te toca un nombre y le debes comprar un regalo a esa persona. Aparte de que sea secreto, la otra regla que tenía esta actividad tradicional era que el regalo no debía ser menor de $50. Eso era, obviamente, para asegurarse de que el regalo era bueno. Se entiende que si regalas un objeto por debajo de $50, eso no sirve para casi nada. Mis queridos hermanos, Romanos capítulo 8 nos habla del mayor regalo que se ha dado en la historia de la humanidad. Un regalo que, aunque podemos decir que es el mejor que se ha podido dar en la historia de la humanidad, es un regalo gratis.
La persona que obtiene el regalo no tiene que hacer absolutamente ninguna obra. Nos referimos, mis amados hermanos, al regalo, al bendito regalo de la salvación. El apóstol Pablo comenzó en el capítulo 8 haciendo una de las declaraciones más maravillosas que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Aquellos que están en Cristo Jesús nunca, jamás recibirán condenación. Mis amados hermanos, el creyente, aquel que está en Cristo, aunque es un pecador y merece el juicio del infierno, por el hecho de que está en Cristo, ha sido librado del dominio y las consecuencias del pecado. Esa obra de Cristo ha hecho que el creyente, aunque es pecador, pueda gozar y disfrutar de vida eterna. Es únicamente por el Hijo unigénito del Padre que la culpa del pueblo de Dios puede ser removida por esa muerte sacrificial y la justicia de la ley que está en Cristo pueda ser cumplido en los creyentes. De ahí que los que están en Cristo Jesús tienen vida eterna, no que van a tener. No que es posible que lo tengan, ellos tienen vida eterna. Los que están en Cristo Jesús, mis amados hermanos, pueden estar seguros de que si sus ojos se cierran en este momento por la muerte, van a abrir sus ojos en la eternidad con Dios y van a estar con el Señor por siempre. Mi querido hermano, nosotros vivimos en un mundo de mucha inseguridad, temor e incertidumbre. Solo tienes que mirar el noticiero. Hay personas que prefieren no ver el noticiero para no sentir inseguridad, temor e incertidumbre. Déjame decirte una cosa. Puedes elegir no ver el noticiero. Si dejas de ver CNN, vas a hacer algo bueno. Pero eso no va a evitar que el mundo sea más seguro. Porque el mundo, por ser un mundo caído, es incierto, es inseguro y debería dar temor. Este asunto del COVID ha puesto en evidencia cuán fuerte es el ser humano. Este virus microscópico ha demostrado que somos criaturas muy débiles. Y no importa cuánto te cuides o si eres muy joven, si te vacunas, si usas mascarillas, evitas salir de casa. Mi amado hermano, mi amigo que estás aquí, tú eres una criatura débil. La muerte está cercana a ti. Eso es una realidad. Entiendo que esta idea pueda llenar de temor a algunos y debería de llenar de temor a algunos que están aquí en esta mañana. Pero hay algo que quiero clavar en tu corazón. No importa cuáles son las circunstancias, no importa el presidente que esté en la Casa Blanca, no importa si hay protestas en la calle o se están rompiendo vidrieras, no importa si aumenta la delincuencia y la inseguridad. Si estás en Cristo, tienes vida eterna y eso lo cambia todo. El apóstol Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La mañana de hoy estaremos considerando la base de nuestra seguridad. Yo estoy diciéndole, tranquilo, no importa lo que pase allá afuera, no importa las circunstancias de la sociedad en la que te encuentres, si estás en Cristo no tienes ninguna condenación. Y alguien me puede preguntar, ¿y a qué se debe toda esa confianza? ¿Dónde está basada nuestra confianza? ¿Por qué, mis queridos hermanos amados, podemos estar seguros y confiados de que si estamos en Cristo no hay razón para temer porque tenemos vida eterna? ¿Por qué podemos estar tranquilos a pesar de la inestabilidad política y social en nuestro país, a pesar de pandemias, a pesar de que somos pecadores?
¿En qué se basa nuestra seguridad? Los versículos 9 al 11 nos dicen dónde reside la seguridad, nuestra tranquilidad. ¿Por qué podemos estar seguros de que si tú estás en Cristo, tú puedes vivir una vida segura y estable como hijo de Dios? Mis amados hermanos, nuestra tranquilidad no está en que Dios nos promete salud, riqueza y prosperidad. La base de nuestra seguridad en la vida es la siguiente. Oye esto, porque esta es la tesis de mi sermón. Esto es lo que yo quiero que tú aprendas. Si tú te olvidas de todo lo demás y lo de los regalos, que fue la introducción, que todo el mundo sonrió, evidencia de que tengo razón, a todo el mundo le gusta que lo regale. Tú te puedes olvidar eso, pero yo quiero que tú recuerdes esto toda esta semana y toda tu vida. El Espíritu Santo, si estás en Cristo, el Espíritu Santo es nuestra garantía más gloriosa de que los que están en Cristo Jesús no recibirán condenación. Voy a repetirlo. Es el Espíritu Santo nuestra garantía más gloriosa de que los que están en Cristo Jesús no recibirán condenación. Mis amados hermanos, la base de nuestra seguridad está en que Dios garantiza su obra salvífica con el Espíritu Santo. Dios dice, por la obra de Cristo, debido a que estás en Cristo, tú tienes vida eterna. Aquí está el Espíritu Santo como garantía. O sea, nuestra garantía es que se nos ha dado el Espíritu Santo. Mis amados hermanos, el Espíritu Santo es la garantía más gloriosa que tenemos aquellos que estamos en Cristo, de que no recibiremos condenación. Porque cuando fuimos salvados, el Espíritu Santo vino a morar en nuestro interior. Miren el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. El apóstol Pablo nos dice en el versículo 1 que los verdaderos cristianos, oye esto, aquellos que viven y están en Cristo, no viven conforme a la carne. O sea, ellos no viven de acuerdo a los dictados de la carne. Los cristianos no viven bajo la tiranía de la carne. Cuando nos referimos y cuando Pablo se refiere a la carne, está hablando del pecado. El Señor Jesús declara que si alguien no está en Él, es un esclavo del pecado. Aquellos que están lejos de Cristo nos dicen, no, yo sí vivo la vida, yo vivo una vida libre de la religiosidad. No, en verdad vives una vida de esclavo. Tú eres esclavo del pecado. Y aquellos que no están en Cristo viven esclavos del pecado. Lo que el pecado demanda, lo que el pecado pide, las personas que no están en Cristo lo cumplen. Ahora bien, los cristianos, los que han sido librados de la esclavitud del pecado, ellos viven bajo el control del Espíritu, bajo los dictados del Espíritu. Los cristianos viven bajo el gobierno y el control del Espíritu Santo. Miren el versículo 1 del capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora en el versículo 9, el apóstol Pablo repite la misma idea. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. El apóstol Pablo le dice a sus hermanos en Roma de que él tenía la santa convicción de que ellos eran verdaderos cristianos, porque los hermanos en Roma vivían de acuerdo seguían los dictados del Espíritu Santo. En el texto griego
Se dice literalmente este versículo 9, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. La dirección, oye esto, mi amado hermano, oye esto. La dirección de la vida del creyente no lo determinan los deseos de la carne y del pecado. Lo determina el deseo del Espíritu. Te voy a adelantar la próxima vez que veamos Romanos 8. El deseo del Espíritu está aquí. No es algo, una inclinación del corazón. Ese es el Espíritu. No. Está objetivamente aquí. Mis amados hermanos, la declaración de Pablo no es sobre un grupo excepcional. Puede ser que algunos digan, no, es que él está hablando, esos cristianos de Roma seguro que eran supercristianazos. Está hablando de algunos excepcionales. No. La descripción del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo hace en el versículo 9, de que viven según el Espíritu Santo, de acuerdo al Espíritu y no de acuerdo a las opiniones de la carne, es la descripción de todo hijo de Dios. No es solo de algunos super espirituales. Mis queridos hermanos, si tú estás en Cristo, por la palabra de Dios, Él te guía a toda la verdad. Miren el versículo 8 una vez más. Mas vosotros no vivís, perdón, el 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu mora en vosotros. Ok, aquí me voy a meter ya en exégesis. Nosotros en español vemos que esto es una frase condicional, si es que el Espíritu Santo mora en vosotros. En griego es una frase condicional, solo que en griego habían 3 tipos de frases condicionales. Y esta frase, que es del primer tipo, perdonen, aquí me acabarían los expositores, que dicen que no se hable de griego. Yo lo siento, si quiero que entiendan por qué voy a decirlo, quiero que entiendan con entendimiento. Es de certeza, es una frase de certeza. Lo que dice literalmente en griego, traducido al español, es esto: vosotros no estáis en la carne, sino que estáis en el Espíritu, porque el Espíritu de Dios mora en vosotros. La razón por la que ellos podían vivir de acuerdo al Espíritu era porque el Espíritu moraba en esos cristianos. El Señor Jesucristo prometió que el Espíritu Santo moraría en el creyente. Miren lo que dice Juan capítulo 14, versículo 15 y 16. No lo busquen, solamente óiganlo. Si me amáis, dice Jesús, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y en Juan 14, 22 al 23, el Señor Jesús una vez más promete lo siguiente. Él le dijo a Judas, no el Iscariote. Esta es una pregunta que hace Judas. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Obviamente la idea del Señor Jesucristo no era universalista. El Señor Jesús le respondió: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Esta es la razón por la que Pablo nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Miren lo que dice 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros?
Desde el momento en el que somos regenerados y nos convertimos, el Espíritu Santo viene a hacer morada en cada uno de los creyentes. Su cuerpo comienza a ser la habitación del Espíritu Santo. Nadie puede, oye esto, nadie puede decir que es creyente y no tiene el Espíritu Santo dentro. El apóstol Pablo está tajante en esto. Si alguien no tiene el Espíritu Santo, definitivamente no es creyente. Miren el versículo 9 de Romanos 8. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, porque el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esa obra que opera Cristo en cada creyente se llama en teología el bautismo en el Espíritu Santo. Y recalco que es el bautismo en el Espíritu Santo y que es una obra que hace Cristo. Lo digo porque popularmente, por afuera, por allá, no aquí, se dice el bautismo del Espíritu. Pero eso es un error teológico tremendo. Porque no es el bautismo, no es el Espíritu el que bautiza. Es Cristo el que bautiza con el Espíritu Santo. Eso lo aprendemos en Mateo capítulo 3, versículo 11. Yo a la verdad os bautizo, dice Juan, en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Así que es Cristo el que bautiza con el Espíritu Santo. Y en el libro de Hechos hay una réplica de las palabras del Señor Jesús. En Hechos 1, 4 y 5 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Qué fue lo que pasó en Pentecostés? Y mi amado hermano, yo quiero que tú prestes atención, mucha atención a este sermón. Yo sé que voy a estar citando muchos textos. Va a exigir vuestra total y completa concentración. ¿Qué fue lo que pasó en Pentecostés? Y ustedes van a entender a dónde va el pastor con todo esto. Bueno, que el Espíritu Santo descendió sobre los que creían. Todos los teólogos dentro del cristianismo, no importa si es continuista, o sea, que cree que todos los dones milagrosos que aparecen en el libro de Hechos continúan, o si es cesacionista, o sea, que los dones milagrosos fueron dados a la iglesia solo en el periodo de los apóstoles, algo con lo que yo completamente comulgo. O sea, si no entendiste, estoy completamente de acuerdo. Todos están de acuerdo que el bautismo del Espíritu es cuando el Espíritu desciende sobre los creyentes. En lo que no estamos de acuerdo todos es en el momento. Hay teólogos muy bien intencionados, no voy a juzgar lo que los mueve a creer eso, que entienden que es ellos le llaman segunda obra de gracia. Nosotros entendemos, por el texto que estamos leyendo ahora precisamente, que el Espíritu Santo desciende cuando una persona cree en Jesucristo como su Señor y Salvador. El apóstol Pablo es claro, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre una persona, es para hacer de él su morada. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, y ahí sí quiero que todos vayamos. 1 Corintios 12, 13. Porque habla claramente
del bautismo que hace Cristo con el Espíritu Santo. Y el texto enseña que todo verdadero cristiano, en el momento que cree, es bautizado con el Espíritu Santo. Primera a los Corintios 12:13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Más claro ni el agua. Y eso debe ser liberador para ti. Porque vendrá alguien y te preguntará, ven acá, mi hermano. ¿Tú has sido bautizado con el Espíritu? No sabía que eso debía pasar. No, yo soy un cristiano. Yo creí en Cristo. Yo he sido redimido por la sangre del Cordero. Y la otra persona te dirá, no estás completo. Te falta algo. Que me falta algo a mí. No sé, mi pastor me dice que de acuerdo a Colosenses, estamos completos en Cristo. De acuerdo a mi pastor, nos dice que en Efesios capítulo 1, versículo 3, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, que ya nada nos falta. ¿Cómo que tú me dices que no, que me falta algo? Dice primero a los Corintios 12:13 que todos hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Mis amados hermanos, cuando Cristo salva a una persona, la salva por completo. Ya no necesita de una gracia, perdón, de una segunda gracia, porque toda la gracia por medio de Cristo ha sido dada a los que están en Cristo Jesús. Dice MacArthur, el bautismo en el Espíritu se produce cuando Jesucristo, el Señor de su iglesia, desde Pentecostés en adelante y por medio del Espíritu, coloca a los cristianos en su cuerpo, la iglesia, en el momento en que una persona deposita su fe como Salvador y Señor. Al hacer Cristo esto, los cristianos son sumergidos en el cuerpo universal de Cristo y participan de Él por la voluntad soberana del Salvador. Mis amados hermanos, ¿saben por qué nosotros podemos estar confiados? Que en la gracia de Dios nos mantendremos fiel, perseverando en santidad hasta la venida del Señor, porque el Espíritu Santo ha sido depositado en nuestros corazones. Ahora hay algo más que es importante aquí. ¿Quién es el Espíritu Santo? Joel, me dirá alguien, Joel, no puede ser. Oye, que nosotros llevamos 9 años aquí oyéndote. Deberíamos saber quién es el Espíritu Santo. Por sentado el asunto. No quiero dar por hecho de que todos entendemos quién es el Espíritu Santo. La Biblia enseña que el Espíritu de Cristo es una persona. O sea que lo primero que quiero que entiendas es que el Espíritu Santo es una persona real que mora en el creyente. Miren lo que dice Michael Horden. El Espíritu queda relegado, tristemente, a papeles predecibles. Déjenme decirle, esta cita tiene como propósito que tú entiendas cómo se piensa del Espíritu Santo en el mundo evangélico. Ha sido relegado a papeles predecibles. La mayoría de ellos breves actuaciones esporádicas, en especial tomadas del libro de los Hechos, que provocan debates sobre si debemos esperar las señales y prodigios o no. Todo lo importante que se habla del Espíritu Santo en el mundo evangélico, en la mayoría de los casos, tiene que ver con si hablas en lengua. De verdad que lo más importante que puede dar el Espíritu Santo a una persona es que hable en un idioma que nadie entiende. Que de paso, mis amados hermanos, las lenguas en la Biblia, en el Nuevo Testamento,
es siempre, siempre se habla de idiomas. Idiomas. Inglés no existía cuando aquello. Entiendan el punto. Pero en aquel entonces eran los idiomas de allá. Si pudiéramos ver los idiomas nuestros, a aquel tiempo sería inglés, ruso, chino. Dice Michael Horton, los debates sobre manifestaciones y los prodigios han hecho más estrecho, no más amplio, más estrecho, el papel del Espíritu Santo. El papel del Espíritu Santo en nuestra fe y práctica se reduce hasta el extremo de asociarlo de forma exclusiva con aquello que es espectacular, sin mediaciones o espontáneo y formal. Estaba viendo esta semana un video de una persona muy venerada, no voy a decir el nombre, si creyera que es un hereje, ustedes saben, yo digo el nombre, pero yo creo que está equivocado, sinceramente equivocado, pero que es un hombre que ama al Señor. Lo vi en una de sus campañas, tirado en el piso, riéndose, y todo el mundo riéndose a piernas sueltas, sin control. Y le dicen al mundo que ese es el poder de Dios. Un análisis sincero, de verdad, mis amados hermanos, y no quiero que nadie se moleste, es ridículo. El omnipotente Espíritu Santo, el que dice Génesis 1:3, que se paseaba, ¿cómo hacen las gallinas con los huevos? No cacareando. ¿Cómo que cacareando? Incubando, esa es la palabra. Incubando la creación, lo que significa, eso es literalmente en hebreo, lo que significa es que estaba perfeccionándola, haciéndola hermosa. El que dibujó el cañón del Colorado. ¿Han visto fotos de ahí si no ha ido? Fue el Espíritu Santo. Manifiesta su poder haciendo reír descontroladamente a un grupo de personas. Eso es hacer estrecho, muy estrecho la obra del Espíritu Santo. Cuando alguien nos acusa y nos dice, ustedes no creen en el Espíritu Santo, créeme que creemos mucho más que de los que ponen en estrecho al Espíritu Santo, con que nos hizo reír o nos hizo vomitar. ¿Han oído hablar del vómito santo? De verdad que algo tan asqueroso como el vómito es la producción del poder soberano y sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Verdad? ¿Qué cosa es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es un poder, es una persona. Tiene características en las Escrituras de personas. Primera a los Corintios capítulo 2 versículos 10 y 11. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu. Oye esto, porque el Espíritu todo lo escudriña hasta lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu escudriña, el Espíritu conoce. Se le dan atributos personales. Pablo atribuye conocimiento al Espíritu Santo y el conocimiento lo tiene una persona, una influencia, un poder, una energía. La electricidad no tiene conocimiento. También el Espíritu Santo tiene voluntad. Solo las personas poseen voluntad.
Una fuerza no tiene voluntad. La energía no tiene voluntad. Miren lo que dice Hechos 16, 6 y 7. Y atravesando Frigia, oye este texto, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Obviamente el Espíritu tiene voluntad. No permitió que Pablo, Silvano y Timoteo, en este caso, creo, fueran a Frigia y predicaran en Galacia. Y no permitieron que fueran a Misia, otra región. Dijo, no, yo no quiero que tú prediques el evangelio ahí. Pregunta, mis amados hermanos, si la voluntad de Dios fuera universalista, si no existiera tal cosa como la elección incondicional, no se entendería un texto como este. Un arminiano, o sea, alguien que cree que todo lo que hizo Dios fue propiciar la salvación, pero que en última instancia, que una persona sea salva o no, lo determina solo y únicamente la persona. No entendería un texto como este, porque el Espíritu Santo le dijo a Pablo y a su equipo, no en Galacia. Señor, que se van a morir sin el evangelio. No quiero que prediques ahí. No quiero que prediques en Misia. Pero lo fundamental que quiero enseñarles hoy es que es una persona que tiene voluntad. También el Espíritu Santo, también encontramos esa idea en 1 Corintios 12, 11. Miren lo que dice este texto. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Los dones en la iglesia los reparte soberanamente el Espíritu Santo como Él quiere. Y aquí vienen hermanitos bien intencionados que te dicen, ¿y tú no has hablado en lenguas? Bueno, aparte de hablar mal el inglés, hablar un poco de español y hablar mucha basura, no sé de otro idioma. Oye, no me salió el chiste. No sé de otro idioma. Dije, no, pero mira, deberías hablar en lenguas. Ok, vamos a suponer que las lenguas están vigentes. Meter presión a un creyente para que hable en lenguas, vamos a suponer que estén vigentes hoy, vamos a suponer, es una presión inadecuada, porque en todo caso es un don espiritual. Y si algo está claro en las Escrituras, lo acabamos de leer, es que Dios no les da el mismo don a todas las personas. No dice Pablo que a uno se le dio ser mano, a otro se le dio hacer boca y a otro se le dio hacer ojos. Y Pablo pregunta, ¿son todos manos? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? No. ¿Son todos ojos? No. Así que no deberíamos, es como que yo empiezo a presionar a los hombres. Oye, deberías ser predicador. Párate, obligado aquí a predicar. No, pero espérate que Dios no me dio ese don. Los dones son dados. Suponiendo el caso de que esté vigente, no se debiera presionar a nadie a que hable en lenguas, porque los dones son dones dados soberanamente por Dios con el propósito de edificar a la iglesia. Ningún don espiritual tiene el propósito de edificarme a mí mismo. Eso es claramente lo que dice la Escritura. Todos los dones de la Escritura están dados para que edifiquen a la iglesia. Todos. Sin embargo, se ve el don de lenguas como algo que me edifica a mí. Obviamente, porque Pablo dice, yo prefiero en la iglesia hablar 5 palabras en idioma comprensible que 10,000 palabras en lenguas. Porque los dones eran para edificar a la iglesia.
Y es algo que Dios da que el Espíritu Santo da soberanamente y lo da porque el Espíritu Santo tiene voluntad propia, tiene voluntad. Así que, ¿qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una persona y eso tiene una aplicación importante. Porque solo entre personas se puede tener relación. Yo no puedo tener una relación con la energía, con la electricidad, pero puedo tener relación con una persona. Y yo puedo, ahora al entender que el Espíritu Santo es una persona, tener una relación con el Espíritu Santo por medio de la palabra que el Espíritu Santo reveló. En segundo lugar, el Espíritu Santo es una persona divina. Y yo no voy a terminar el sermón hoy. El Espíritu Santo es una persona divina. Tiene atributos divinos, como por ejemplo la omnipresencia. Solo Dios es omnipresente. Dice el Salmo 139:7, ¿a dónde huiré de tu Espíritu? El Espíritu Santo está unido al Padre y al Hijo. Así que si creemos que el Padre es Dios, si creemos que el Hijo es Dios, siempre el Espíritu Santo está junto a esas personas en lo que se conoce en teología como las fórmulas trinitarias. Por ejemplo, Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en 2 Corintios 13:14 encontramos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. O sea, se pone a las tres personas juntas. Obviamente, estos textos implican no solo la existencia de la Trinidad, entre otros muchos textos, sino que el Espíritu Santo es una persona divina. No encajarían juntos con el Padre y el Hijo si no fuera Dios y una persona. En último lugar, el Espíritu Santo es una persona divina distinta del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo es una persona distinta del Padre y del Hijo. Voy a tener que explicar esto. En la historia de la iglesia ha habido personas que creen en la personalidad del Espíritu, en su divinidad, pero que han insistido tanto en la unidad de Dios que han perdido de vista que Dios es trino. El ser de Dios está constituido, si puedo usar esa palabra, por tres personas distintas. El Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Padre ni el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Hijo ni el Padre. Son tres personas que subsisten en un mismo ser, que comparten una misma naturaleza. Son un solo Dios, pero tres personas al mismo tiempo. ¿Lo entendiste? Bueno, ven ahora y explícamelo. Porque eso no hay quien lo entienda. Esta no es una doctrina irracional. Es una doctrina suprarracional. Está por encima de la razón. Esta doctrina me enseña que Dios es más grande que yo. Yo solo puedo entender hasta donde tal cosa puede pasar a un ser humano. Tiene mi estatura como ser. Nadie puede entender al ser de Dios. Lo que hacen los arrianos, los testigos de Jehová, que son los arrianos modernos, y lo que hacen los sabelianos, y de eso hay un montón. Los sabelianos déjeme decirlo bien. Lo que hacen los arrianos y los sabelianos es racionalizar la doctrina. Dado que un ser no pueden ser tres personas, entonces yo quito toda la información bíblica y me quedo con que a veces Jehová hizo el papel de padre, a veces hizo el papel de hijo y a veces hizo el papel de Espíritu Santo. Hay personas, considerando
lo que algunos consideran como que el Padre es Dios. Otros consideran que Jesús es el único Dios. Y a veces hace papel de Padre, a veces hace papel de Jesús y a veces papel de Espíritu Santo. Eso se llama sabelianismo. Y es una herejía. Está fuera completamente del cristianismo. El arrianismo también trata de racionalizar a la Trinidad y dice, dado que un Dios no pueden ser tres personas, entonces el Padre es el único Dios. El Hijo es la primera cosa creada y el Espíritu Santo es una energía. ¿Cómo quedó? Bueno, si somos sinceros con la Escritura, aun cuando no la entendamos, hay un solo Dios en la creación, en el cual hay tres personas divinas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y no tengo que entenderlo, tengo que creerlo. Miren un texto muy claro. Mis hermanos, no puede ser más claro. La Escritura los pone a los tres como parte del ser divino. Miren Mateo 3, 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, ¿quién estaba siendo bautizado? Jesús. Subió luego del agua. Y he aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Pregunta, ¿dónde estaba Jesús? Siendo bautizado, y estaba descendiendo el Espíritu de Dios. Y hubo una voz en los cielos. ¿De dónde estaba la voz? En los cielos. Que decía, y no se puede ir al griego. No hace falta ir al griego para entender que es un pronombre demostrativo. Diferencia de, esto es un speaker. Lo es diferente de exactamente en griego. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No hay que ir a una escuela de teología. No hay que saber mucho griego. En español está clarito. Juan 14, 16. Y yo, ese yo es Jesús, rogaré al Padre. Mis amados hermanos, español básico, si no quieres saber de griego, habla de dos personas diferentes. Yo ruego, no estoy diciendo que me estoy rogando a mí mismo, yo estoy rogándole a otra persona, al Padre. Yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. La palabra griega Alá significa, no Alá del Dios, el Alá de árabe lleva H, este sin H, significa otro del mismo tipo. De paso, esa palabra infiere claramente que el Espíritu Santo es Dios, otro de mi naturaleza, es lo que está diciendo, pero es otro. El Espíritu Santo sería enviado por el Padre en su nombre. Mis amados hermanos, no puede ser más clara la Escritura. Es difícil de entender, sí, para una mente finita y humana como la nuestra, es imposible de entender. Pero es la verdad de Dios, y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Brevemente, se los prometo. No solo el Espíritu Santo es nuestra garantía, la garantía que tenemos que tenemos vida eterna, porque mora en nosotros. El Espíritu Santo es nuestra garantía, porque nos ha unido indisolublemente a Cristo. Miren el versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, la pregunta es, ¿es el Espíritu Santo, Joel, o es Cristo? La respuesta es sí. Es el Espíritu Santo. Y es Cristo por el Espíritu Santo. El cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia.
En el momento en el que creímos en el Señor Jesucristo, en ese momento el Espíritu Santo vino a nosotros y nos unió indisolublemente a Cristo. De tal manera, oye esto, mi hermano, que la suerte de Cristo ha venido a ser tu suerte. ¿Entiende la palabra suerte? Es una metáfora aquí. Así que si alguien te pregunta, ¿tienes buena suerte? La mejor de todas. Mi suerte es Cristo. La suerte de Cristo ha venido a ser la tuya. Miren lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Miren lo que dice Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria, este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si has creído en Él, la santidad de Cristo ha sido puesta en tu cuenta. La felicidad, el deleite de Cristo en el Padre ha sido puesta en tu cuenta. Y por eso puedes estar seguro de que ya no habrá condenación para ti si estás en Cristo Jesús. Y eso, mi amado hermano, no importa lo que venga. Fíjense, este texto es muy realista, porque habla de la vida cristiana tal como es. Este texto nos enseña que aun cuando el Espíritu Santo pone en nosotros y nosotros somos el deleite del Padre, no obstante, eso no impedirá que cosas malas nos vengan a la vida. ¿De dónde tú sacas eso? Miren cómo dice el versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. La palabra cuerpo a la que se refiere el apóstol Pablo es este cuerpo. Y lo que está diciendo es que more Cristo en ti por el Espíritu Santo, eso no impedirá que van a venir situaciones difíciles hasta la muerte. Tu cuerpo puede ya considerarlo muerto, se murió. Vendrá la muerte sobre ti, pero tu espíritu vive. Eso es lo que dice Pablo en Efesios capítulo 2, que dice que cuando nosotros espiritualmente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, vino Dios y nos dio vida juntamente con Cristo. En último lugar, el Espíritu Santo es nuestra garantía de vida eterna, porque el momento en el que fuimos salvos y el Espíritu Santo habitó en nosotros, el día en que nuestros cuerpos mueran, seremos vivificados en la eternidad con Cristo. Miren el versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Mi amado hermano, ya yo estoy terminando. Descuenten como en el fútbol el tiempo del micrófono. Lo que enseñan los teólogos de la prosperidad, de que Cristo ha prometido salud, riqueza y amor, bueno, eso no lo dicen. Salud, riqueza y prosperidad, eso no es verdad. La Escritura aquí mismo en este texto dice, vamos a morir, pero aquel que levantó a Jesucristo de los muertos, el Espíritu Santo, es el mismo que va a vivificar nuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Lo que está diciendo el Señor Jesús es que la muerte para el creyente no es final.
Es solo una puerta que debe pasar para llegar a la eternidad. Tan así que podemos entender ahí lo que dice Apocalipsis 14:13. Oí una voz del cielo que me decía: bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras siguen con ellos. Mi amado hermano, si tú estás en Cristo, no deberías temer a la muerte. Sí, si tú no estás en Cristo, deberías temer a la muerte. Porque te vas a encontrar con el creador de tu alma. Y todo cuanto has hecho ha sido menospreciar y despreciar al que te dio la vida, Dios. Pero si tú estás en Cristo y mueres, eres un bienaventurado. Porque tus obras, dice, seguirán contigo. Y cuando mueras, vas a descansar de tus trabajos. Fue el Señor Jesucristo el que dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Mis amados hermanos, un texto como este debe cambiar toda la perspectiva que tenemos acerca del COVID, la muerte y lo que venga. Si estás en Cristo, no deberías tener temor. Eso no significa que seas imprudente. Pero una cosa es ser prudente, cuidadoso, y otra cosa es andar con temor. Que si me da el COVID, que si me da un tembleque, que si me muero. Bueno, yo me cuido. Y yo, ahora con este susto que me dio, no es que estaba con una banderita diciendo: me voy para el cielo. No estaba cantando así. Pero es que yo tengo a mi Señor esperándome en mi hogar, del otro lado de la muerte. ¿Por qué tener temor? Eso cambia la perspectiva de cómo vamos a despedir a las personas que amamos y están en Cristo. Va a haber tristeza. Va a haber dolor porque por un tiempo no estaremos con ellos, pero será un hasta luego, no un adiós. Y nos veremos del lado allá, con Cristo, con quien estaremos por siempre, por toda la eternidad. Mis amados hermanos, qué bendita seguridad nos provee Dios en este texto. El saber que estamos en Cristo, el saber que Él nos ha redimido de todos nuestros pecados y que nos ha dado como garantía de que estaremos en la eternidad, el Espíritu Santo, debería traer tranquilidad y quietud a nuestras almas. Pero yo no puedo dejar de exponer un texto como este sin hablarte a ti, mi amigo, que estás entre nosotros y que tú no puedes decir que tú estás en Cristo. Tú no puedes decir que tú estás en Cristo porque tú andas todavía conforme a la carne. Tú andas siguiendo los dictados de la carne. Tú andas obedeciendo a la carne, al pecado. Tú no estás en Cristo y por tanto el Espíritu Santo no está en ti. Por tanto, el día que mueras te enfrentarás al Creador de tu vida, de tu alma, para rendir cuenta por todos tus pecados. Y en ese día no tendrás un abogado, alguien que pueda decir: yo morí por él, yo pagué por sus pecados. No podrás decirlo porque has ofendido a Dios con tus pecados toda tu vida. Tú deberías estar lleno de temor. Y tú deberías estar lleno de inseguridad, porque tú estás lejos de Dios. A ti te pedimos, en nombre de Cristo, que te arrepientas de tus pecados y creas en Cristo como la única solución a tu problema que se llama pecado. Tu problema no es el COVID.
Tu problema no es que no te has ganado la lotería todavía. Tu problema es que estás sin Cristo. Y un día estarás delante del Padre para rendir cuentas con tu pecado. Tú necesitas un abogado. El único abogado eficaz para ayudarte en tu caso es el Señor Jesucristo. Yo quiero hablarle ahora a los muchachos que están aquí, que han crecido en esta iglesia, que han oído incontablemente, muchas veces, el Evangelio del Señor Jesucristo y me dicen, y probablemente me dirán, Joel, yo creo en Dios. Claro, yo creo que esto no vino solo, yo creo en Dios. Te voy a decir algo, muchachos, que siempre le he dicho a mis hijas. ¿Tú crees? Entonces cree. No es simplemente tener un entendimiento intelectual. Dios existe, envió a su Hijo a morir por los pecadores. Si crees en esas cosas intelectualmente, entonces cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree que Él es la única provisión dado por el Padre para que seas salvo. Cree en Él. Cree en Él, hijo. A veces mis hijas venían delante de mí y me decían, Joel, es que yo no siento, perdón, no me decían Joel, me decían papá. Es que yo no siento nada. Es que Cristo no ha mandado a que sientas. Cristo ha mandado a que creas. La razón por la que tú esperas sentir algo es que no crees. Él está diciendo, mira, cree en mí, yo soy la provisión que viene del cielo para darte vida eterna. Cree en mis palabras, cree en mi obra, cree en mí solamente. Él no te dice, siente. Él no te dice, haz un gran sacrificio. Él dice, cree. A veces hay jóvenes que dicen, no es que yo no siento que Dios me oiga. No es que no tienes que sentir que Dios te oye. Él te dice, el que viene a mí tiene vida eterna. Todo lo que tienes que hacer es creer. Creer en Él. El que va a Él tiene vida eterna. No, pero es que no puede ser tan fácil. Tiene que haber algo más complicado. No, lo quieres hacer complicado porque no quieres creer. ¿Tú crees? Entonces cree. Porque el que cree en Él tiene vida eterna. No estés esclavizado con la esclavitud del sentimiento. Si te vas a esclavizar por algo, esclavízate por la fe. Y confía en Cristo, quien es la única provisión. Miren esto, muchachos. Lo digo porque mis hijas lucharon por mucho tiempo con eso. Dios el Padre, para salvar a mucho pueblo, envía al Señor Jesucristo a morir en la cruz. El Señor Jesucristo de forma voluntaria vino y permitió que lo clavaran de manos y de pies. Y dijo, el que cree en mí, el Señor, el que viene a mí, yo no le echo fuera. El que viene a mí, yo le recibiré. El que cree en mí tiene vida eterna. ¿Crees tú que con tal sacrificio, si tú vienes a Él, si tú vienes al Padre y le dices, oh, yo quiero ser redimido, yo he entendido que soy un pecador que merece el infierno, que merece tu castigo, oh, yo quiero encontrar en Cristo la salvación de mi alma? Dios te dirá, no, tú no. Con todo lo que eso implicó, con todo el sacrificio que hizo a Cristo, si alguien va a Cristo, no importa que lo sienta o no, tiene vida eterna, porque Cristo dijo que el que viene a Él, Él no lo echará fuera. ¿Sabes lo que pasa? Que la fe, y es lo que en realidad algunos lo hacen estar fuera, la fe requiere todo.
La fe requiere todo. Y es eso en realidad lo que a veces detiene a una persona. Que sabe que la fe va a demandar todo. Dios quiera que puedas entender que en Cristo hay solución a tu problema, que es tu pecado, y que en Cristo puedes encontrar vida eterna. Yo quiero que con este espíritu celebremos la cena del Señor.